Bueno, buenas tardes para todos los que me están recepcionando del otro lado en esta segunda ya clase de la materia Introducción a las Ciencias Sociales. En esta oportunidad nosotros vamos a trabajar fuertemente con, podemos decir, la importancia de las ciencias sociales ya en el ámbito tanto académico como en el ámbito, podemos decir, de la sociedad en su conjunto. Si ustedes han revisado el material en la plataforma, yo he subido algunos artículos que me parecieron interesantes para enfocarnos en la temática que hoy vamos a trabajar. Uno de esos artículos tiene que ver con un autor, un investigador sumamente importante para los que desempeñamos, diría, la tarea de la enseñanza en el ámbito histórico, que es Immanuel Wallenstein. Wallenstein tiene un libro que se llama Abrir las ciencias sociales, que me pareció sumamente importante traerlo en esta oportunidad y tratar de rescatar algunos pasajes del mismo, algunas ideas que creo nos podrían de alguna manera orientar de una forma más precisa en el marco de esta materia que estamos transitando y la importancia que tiene para ustedes que van a ser futuros profesionales en el ámbito de la economía, en sus variados aspectos, ¿sí? Por otro lado, también, si ustedes han visto en los materiales subidos, hay un video de un catedrático mexicano llamado Luis Barrón. Luis Barrón habla fundamentalmente de la importancia que tienen hoy las ciencias sociales, sobre todo en el marco de la enseñanza. De la enseñanza, podemos decir, situada en el contexto de lo que es la escuela secundaria, pero también esa enseñanza cómo luego se traslada al mundo laboral, ya teniendo presente que, bueno, una vez finalizado el secundario son el colectivo de alumnos que normalmente se orienta al ámbito de estudios universitarios, muchas veces suele ser un colectivo más restringido por falencias en el ámbito económico, por problemas a veces de posibilidades de poder ir hacia un estudio universitario y bueno, muchos se tienen que orientar hacia el mundo laboral. Bueno, vamos a ir comenzando, voy a hacer una presentación. En esta presentación intentaré de alguna manera vincular estos dos autores que yo les estoy mencionando, vamos a ver si sale, para tratar de establecer como puntos de contacto y en cierta manera tratar de ver la posibilidad de integrar algunos elementos conceptuales que nos pueden ser muy útiles a la hora ya de profundizar sobre esta clase. Bueno, voy a ir a la presentación. Del otro lado, lo único que les pido, chicos, que me avisen si se está escuchando bien, si se está viendo bien. Se Sí, escucha bien, profe, profe. se escucha y se ve bien. Perfecto, les pido eso porque he tenido, se puede decir, en esta semana grandes problemas de conectividad, ¿sí? Por ahí de bien que está, se suele cortar. Si se me llegara a pasar, por favor, manténgase un ratito en línea, que ahí en unos segundos se vuelve a restablecer. Bueno, vamos a comenzar. Uno de los autores que ustedes tienen ahí en los materiales, que es obviamente una compilación, lo que yo les he subido, no es la producción que este hombre tiene en su totalidad, porque sería obviamente sumamente pretencioso darles un material que de por sí es bastante complejo para la lectura y que es muy amplio. Entonces yo he colocado ahí como un pequeño compendio como para que entiendan algunas ideas claves de este autor. Este autor se llama Immanuel Wallenstein, es obviamente un catedrático, investigador, un sociólogo y científico social sumamente prestigioso norteamericano y que analiza una idea que nosotros los historiadores actuales tenemos muy presente, que es el llamado sistema mundo, ¿sí? El sistema mundo, un sistema mundo que de alguna manera está condicionado, articulado por la occidentalidad, el mundo occidental, el mundo de las grandes potencias, el mundo europeo en contraposición a lo que sería el mundo ya de los países, podemos decir, menos desarrollados, con
dificultades para acceder a bienes y productos. Y bueno, y también podemos hacer mención a aquellos países que viven en una situación, podemos decir, desesperante en muchos ámbitos. ¿Sí? Hablo del ámbito de la salud, hablo del ámbito de la educación, hablo del ámbito del acceso a los servicios, ¿sí? Que se hacen obviamente, yo diría, imprescindibles en toda sociedad moderna. Bueno, este hombre, Manuel Wallenstein, tiene esta producción que se llama Abrir las Ciencias Sociales y que de alguna manera intenta con esta producción entender el contexto de la modernidad y tal vez la posibilidad de generar nuevas teorías que puedan profundizar las existentes. Yo en algún momento les hablé que nos encontramos en un tiempo de cambio, en un tiempo de transformación. A lo mejor podríamos definirlo como un tiempo en donde se está conformando un nuevo paradigma de la ciencia. Entonces, este hombre profundiza esta idea, ¿sí? de ver en qué situación se encuentran las ciencias sociales y hacia dónde vamos. El otro catedrático que yo he subido y que vamos a utilizar en esta clase, que los invito luego a ver detenidamente el video, porque en realidad no tiene desperdicio, es el doctor Luis Barrón, un catedrático de la Universidad Mexicana, ¿sí? Que bueno, es un hombre con una extrema formación, cerca de 30 años de docencia universitaria. Él es licenciado en Economía, magíster en Ciencias Sociales, doctor en Historia de América Latina. Obviamente un currículum muy extenso, lo mismo que Wallenstein. Bueno, obviamente Wallenstein tiene una mayor difusión, es un hombre mucho más conocido en el ámbito académico mundial. El caso de Barrón a lo mejor tiene una mayor impronta o un mayor peso en el ámbito de la cultura mexicana. Pero bueno, ambos coinciden en esta idea de las ciencias sociales. En el caso de Wallenstein, mirar estas nuevas teorías, esta nueva realidad de las ciencias sociales, y en el caso de Barron, él analiza sobre todo el tema de la enseñanza de las ciencias sociales, sobre todo en lo que nosotros llamamos secundaria y los estudios superiores. Eh, Tanto en el caso de Barron, él dice que las ciencias sociales le ayudan, sobre todo a los más jóvenes, a entender el comportamiento del ser humano. O sea, que dentro de la enseñanza que se da en el ámbito del colegio secundario, las ciencias sociales servirían básicamente para entender el comportamiento del ser humano. Y de ahí se entiende esta idea de estudio sistemático, de diferentes comportamientos establecidos que tienen los individuos o los grupos sociales a los cuales estos individuos pertenecen. Esto le da, dice, como una impronta muy particular al tema de las ciencias sociales. Ahí avanzando un poquito. En el caso de Wallenstein, en su producción, se basa en un informe de una comisión que es la Gulbenkian, que habla de la necesidad de reestructurar las ciencias sociales. Ustedes ahí seguramente están leyendo a muchos autores, Human, Fotkeller, Koska, Prigogine y otros más, cuyo aporte habla acerca de la evolución del conocimiento, habla de cómo se están organizando hoy las ciencias sociales, y la idea, obviamente, se orienta a esta idea de fortalecimiento, actualización y diferentes criterios que, según ellos, las ciencias sociales tienen que tener, sobre todo en el campo de la investigación. Con Barron, esta idea, de alguna manera, se sustenta en el ámbito educativo. Él dice que en las últimas décadas, sobre todo en la cuestión educativa, las ciencias sociales han estado de alguna manera dirigidas o orientadas, diríamos, a dos cuestiones claves. La primera sería la habilidad del alumno de, una vez incorporado el conocimiento, ¿sí? Que él pueda el día de mañana, ¿sí? Incorporarse al sistema productivo. O sea, las ciencias sociales le tienen que brindar un campo de conocimiento tal que ese alumno puede incorporarse sin ningún inconveniente a el sistema de producción, a la actividad, llamémosle laboral, para que ustedes me entiendan. En esta cuestión de la actividad laboral, él hace hincapié
en la cuestión del empleo y el salario. Obviamente, en el contexto del país en el cual nosotros estamos en este momento, Argentina se ha caracterizado históricamente por sufrir grandes crisis económicas. A lo mejor podríamos definirlas como crisis cíclicas, crisis que se han ido repitiendo a lo largo de nuestra historia, a lo largo de las últimas décadas. Lamentablemente para los argentinos hemos vivido, yo diría, grandes crisis vinculadas a procesos inflacionarios permanentes que han restringido la capacidad adquisitiva, la capacidad que tiene hoy por hoy el trabajador argentino de poder no solamente comprar cosas, sino subsistir. Cada vez es menor la cantidad de personas que logran llegar a fin de mes. Y en este ámbito, Barrón introduce esta idea de que la cuestión del empleo y la cuestión salarial es algo bueno, que dista mucho de ser, yo diría, factible de conseguir en el marco de las naciones latinoamericanas. Porque por esto que yo les estaba comentando, están en una permanente situación de crisis, por ahí también vinculada a cierta inestabilidad política, no hay proyectos político-económicos que se sustenten a largo plazo que permitan darle trabajo a la gente. Ni hablar, chicos, ustedes que han egresado del secundario y hoy entran en una universidad, por ahí la posibilidad de conseguir un empleo con el cual sustentarse la cuota universitaria, ¿sí? Hoy es muy difícil para los jóvenes poder llegar a su primer empleo. ¿Por qué? Porque normalmente los empleos que los chicos de 18, 19, 20 años consiguen son empleos temporales, empleos generalmente en negro, empleos con un bajo salario y empleos, como yo digo, que no tienen permanencia en el tiempo. Y muchas veces, podemos decir, ciertos sectores de la productividad se valen de ofrecerle empleo a los jóvenes porque saben que el recambio puede ser permanente. Yo a lo mejor le doy empleo, no sé, en una heladería a alguno de los que me está escuchando por un marco de 2 o 3 meses y ya cuando lo tengo que medianamente blanquear, hacerle algún aporte, lo despido y tomo a otro por otros 3 meses o los voy alternando. O sea, también hay una legislación que no apoya esta generabilidad de empleo, de salario, y bueno, y el contexto y situación hoy por hoy, como estamos, tampoco nos ayuda demasiado. Bueno, hasta ahí me van entendiendo, alguien que me habilite y que me diga, sí, profe, ahí vamos bien, se va entendiendo. Puede ser, profe, que este sistema aplique mucho mejor en los países del primer mundo, por eso es que Total, le erra un poco. decime tu nombre, totalmente, totalmente coincido con tu Valentino. apreciación, Valentino, totalmente coincido con tu apreciación. Este sistema, a lo mejor laboral, aplica mejor en los países del llamado primer mundo, ¿sí? Donde obviamente no pasan por estas crisis cíclicas de la economía que nosotros tenemos. O sea, por decirte algo, no es que sean sociedades perfectas, pero son sociedades más organizadas, con otra estructura, ¿sí? Por ejemplo, a un alemán no se le ocurriría vivir con una inflación de 35, 40%. No sé si psicológicamente lo soportaría, ¿me entienden? Porque son, a ver, son sociedades muy previsibles. Ellas van calculando qué es lo que van a hacer de aquel más, no sé, a la próxima semana. Son muy previsibles, son muy rígidas. Nosotros acá en Latinoamérica y especialmente en Argentina nos hemos acostumbrado a vivir con la inflación como mochila, ¿sí? Saber que a lo mejor hoy cobramos un salario y que a lo mejor adquirimos cierta cantidad de productos y no sé, al mes siguiente ya vamos a adquirir con esa cantidad a lo mejor la mitad de los productos que consumimos este mes o que permanentemente estamos endeudados con nuestras tarjetas. Entonces, esa situación de desequilibrio también le da cierta fisonomía a las sociedades, ¿sí? No hablo de una cuestión de desesperanza, no, no, hablo de una cuestión de mirada de la realidad. Obviamente, el mundo europeo, la realidad europea, la realidad de los países del primer mundo dista mucho de la realidad que nosotros tenemos en Latinoamérica y en especial en Argentina, ¿sí? No sé si alguien más Profe, quiere aportar algo, sí, 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 Nico, decime.
El tema este se basa más que todo por el tema de cómo manejan las cosas. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos una monstruosidad de cobro de impuestos que voy a decir, bueno, si la invirtieran bien, la utilizaran bien, no estaríamos como estamos. Eso es lo que pasa, capaz, ¿no? Porque a lo mejor en También. Europa, en esos países así, no cobran impuestos inevitablemente, pero a lo mejor los manejan de forma correcta, por lo cual no genera esa inflación y ese déficit que tenemos. Exactamente, has tocado un tema clave que seguramente ustedes en el transcurso de las materias que van a tener en las diferentes carreras van a trabajar, que es la cuestión del déficit fiscal, ¿sí? El déficit fiscal ha sido como un gran estigma, se puede decir, en nuestra historia, y es uno de los elementos que obviamente tenemos más que presente los individuos que pertenecemos a esta sociedad. Vos lo has dicho muy bien, el cobro permanente de impuestos, un cobro excesivo que aprieta a la sociedad y que de alguna manera no la deja respirar. Hoy fíjate, si ustedes van más allá de la cuestión de la pandemia, que obviamente está presente, ya ha simbolizado, yo diría, cambios estructurales muy grandes y sobre todo un parate económico que se ve, se percibe, ¿sí? Simplemente con no se dar una vuelta al centro, ustedes van a ver la cantidad de pequeños negocios que han cerrado. Han cerrado porque no han podido aguantar lo que decía el compañero, la carga de impuestos, el pago de ciertas erogaciones que el Estado les solicite y que obviamente por la situación de que no venden, no pueden cumplimentar. Y eso es algo que está muy presente. Yo por ahí hablaba con un compañero, le digo, no entiendo. Eh, Él tiene campo, tiene animales, tiene algunas vaquitas lecheras y dice, mira, la verdad es que hoy por hoy ni siquiera me conviene vender el litro de leche. Le digo, ¿por qué? Porque me dice, mira, la mantención de un animal, la vacunación, el cuidado, en relación a lo que me cuesta a mí mantener el animal y la producción lechera, dice, no, no tiene sentido, porque a mí me pagan monedas. Me pagan, no sé si me dijo, 10 pesos por litro de leche. Y si vos vas a un supermercado con toda la cadena de intermediarios y con la carga impositiva que por ahí mencionaba el compañero, ustedes terminan pagando un litro de leche entre 70 a arriba de 100 pesos. Entonces no hay relación porque este, la producción, aquel que produce, aquel que trabaja, es dentro de esa cadena de distribución el que menos se lleva. Bueno, un gran tema que obviamente se deriva a muchísimos ámbitos, que seguramente en clases posteriores y en unidades siguientes vamos a seguir trabajando y vamos a seguir de alguna manera opinando en función de los materiales y de lo que vayamos viendo. Bueno, como les decía, entonces, el primer punto que toca Barrón era la idea de que las ciencias sociales le tienen que permitir a los estudiantes, le tienen que permitir a aquel chico que termina el secundario y que a lo mejor no accede a un ámbito universitario, o sí, la posibilidad de incorporarse a un sistema productivo donde pueda tener empleo y por consecuencia un salario, pero dice que es muy difícil por todos estos condicionantes que nosotros estamos marcando, sobre todo en el ámbito de Latinoamérica y en el ámbito especial de Argentina, ¿sí? Y también analiza que otro de los factores que ha tenido históricamente el ámbito de las ciencias sociales es ver cómo funciona el universo y la naturaleza. Por eso él marca que el sistema educativo tiene dos grandes pilares y lo ha tenido a lo largo de la historia. Uno de esos pilares son las ciencias naturales y otro de esos pilares es el pensamiento lógico matemático. Este, por otro lado, todas las ciencias sociales, cuando yo hablo de ciencias sociales estoy haciendo como una gran inclusión de disciplinas, ¿sí? Porque las ciencias sociales incluyen a todas las disciplinas y a todas las áreas que tienen como competencia al ser humano. Por eso hablamos de que las ciencias sociales está integrada, por ejemplo, por la geografía, por la política, por la sociología, por la pedagogía, por la historia, por la economía, por la matemática, no sé, por la demografía, o sea, todas las disciplinas que tengan como eje nuclear al hombre y la relación del hombre con el medio forman parte de este gran conglomerado que se llaman ciencias sociales. Por ahí ustedes en el secundario, a lo mejor
cursaron la materia de ciencias sociales. Hoy las ciencias sociales en el secundario ha desaparecido, porque se han vuelto a reestructurar los planes de formación y hoy volvemos a las antiguas materias en donde teníamos por un lado historia, por otro lado geografía. Ciencias sociales siempre se la vinculó a esa idea. Cuando yo les preguntaba a un pibe, ¿qué estás estudiando? Ciencias sociales. ¿Y qué es para vos ciencias sociales? Y para mí, profe, ciencias sociales es historia y geografía. Y no, no, las ciencias sociales abarcan el conocimiento social, abarcan al ser humano en su totalidad y todas las áreas de ese conocimiento que yo recién les he mencionado. En este intento, perdón, en este intento de mejorar a los alumnos, de darles, yo diría, mejores herramientas para que puedan funcionar en el mundo productivo, hay como un gran interés, dice Barro, de que ustedes tengan capacidad dialógica, que puedan expresarse, o sea, que mejoren el uso de la lengua. Obviamente, esto lleva implícito el manejo de la escritura, ¿sí? No escribir, o sea, cuando yo hablo de la escritura, el hecho de saber expresar una idea, de hacerla correctamente, de escribir sin errores. Y esto viene de la mano también de la lectura y la capacidad de entender lo que leo. Yo del otro lado me gustaría saber cuántos de ustedes que han entrado a la universidad y que lamentablemente están en un sistema virtual y que por ahí nosotros les subimos muchos documentos, yo me hago mega culpa, por ahí cuando subo documentos digo, y la verdad no le habré pifiado, no estaré subiendo mucho material, los chicos serán capaces de asimilar tanto material, contenido, cómo será su proceso de lectura, me estarán entendiendo del otro lado. Bueno, eso es lo que de alguna manera este autor se plantea, ¿sí? Se plantea y que yo lo traslado a ustedes. ¿Cuántos de ustedes a la hora de llegar a la universidad realmente se han encontrado que tienen la capacidad como para poder transitar la lectura de los materiales que nosotros les ofrecemos sin problemas? A partir, no sé, de la adopción de alguna técnica en especial, que les puede ayudar a poder condensar la información que van relevando a partir de la lectura. ¿Cuántos de ustedes, a lo mejor, porque a mí me ha pasado como estudiante, yo hace mucho tiempo también estuve en el lugar de ustedes, a veces me pasaba que leía los materiales que me ofrecían, pero me costaba mucho interpretar y entender lo que muchas veces el material decía y no decía, ¿se entiende? A veces los materiales, cuando uno los lee, tienen como mensajes escondidos. Y ahí está la gran habilidad del lector de poder entender entre líneas, como quien dice, de hacer esa lectura entre líneas que no está eh, en esa primera mirada que yo puedo hacer presente. Pero cuando uno lee, incorpora lo que el autor quiso decir, hay como un entendimiento, hay como un razonamiento y una postura crítica de lo que me quiso decir sobre determinado tema. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van escuchando bien? ¿Se va entendiendo bien? ¿Alguien quiere opinar? Se entiende, profe. Perfecto, muchas gracias. Sí, profe. Le hago una consulta, profe. Sí, sí. Acá estaríamos viendo revolución, no, el papel de la democracia y el cambio de paradigmas. Sí, también, ahí quería llegar. Las ciencias sociales, sí, obviamente han quedado afuera del análisis del comportamiento humano, ¿sí? De la cuestión de los individuos y de la cuestión colectiva. Eh, Obviamente, lo que yo recién les marcaba en relación al conocimiento tiene que propiciar, sobre todo en ustedes, los alumnos, ¿sí? Que puedan ser capaces de generar, yo diría, la crítica a partir de la pregunta. Y obviamente los tiene que movilizar algo, que es la curiosidad. De esa manera van a poder entender la sociedad, van a poder mirar lo que pasa dentro de esa sociedad y los cambios que ustedes van percibiendo. Vale aclarar, en toda sociedad van a encontrar personas que piensan de manera diferente y eso está bien, ¿sí? Por ahí nosotros mismos dentro del campo universitario podemos encontrarnos con colegas que tenemos miradas y posiciones encontradas, pero siempre en un ámbito democrático, en un ámbito de expresión libre, de exposición de las ideas, eso nos permite confrontar, pero confrontar no agarrándonos, como yo digo, a las piñas, no, sino confrontar a partir del diálogo, confrontar a partir
de una exposición, de una crítica, de una sugerencia. Y esas son algunas de las cuestiones importantes a tener presente, como decía este autor Barrón, en la sociedad actual, ¿sí? Y en líneas generales nos va a permitir entender cómo funciona también esto que marcaba recién el compañero, que es las implicancias del sistema político. Cómo funcionamos como ciudadanos, ¿sí? Ciudadanos pertenecientes a un Estado, ciudadanos que pertenecen a una cultura, ciudadanos que tienen una nacionalidad en particular y que de alguna manera me va a, yo diría, a abrir a entender que las diferencias están presentes. Tal vez en el mundo haya más diferencias que similitudes, pero en esas diferencias yo tengo que tratar de encontrar un punto de encuentro. Por eso, hoy esto se ve muy presente. A ver, tiro algunas cuestiones tomando este autor que yo les decía. El tema del conflicto étnico, que a veces se da en diferentes naciones que han incorporado a grupos pertenecientes a diferentes culturas y eso genera un gran enfrentamiento entre miradas, posiciones, disputas. A ver, el ejemplo típico que yo tengo para hacerles es Israel. Israel con Palestina, que ahora están casi al borde de una guerra, si ustedes están viendo los noticieros, pero no es una guerra que se ha desencadenado o un conflicto que se ha desencadenado en estos días, sino que un conflicto que data, yo diría, prácticamente de tiempos inmemoriales, ¿sí? Un conflicto religioso, político y que La tiene Franja de Gaza, ¿no es, implicancias profe? desde lo geográfico. Exactamente, la Franja de Gaza, ¿sí? Y que tiene fuertes implicancias, aunque ustedes no lo crean, dentro del contexto mundial, dentro del contexto económico, dentro del ámbito político, ¿sí? Dentro de ese sistema mundo del cual hablaba Wallenstein. Este, por ahí lo que hoy se debate, sobre todo en el marco de América, ¿sí? Es hacia dónde va nuestra cultura, hacia dónde va nuestra sociedad. Llegaremos a una sociedad en donde nuestro modelo en el imaginario colectivo de nación sea, por ejemplo, Norteamérica. Hoy fíjense que nuestra cultura está íntimamente vinculada a la América, pero a la América anglosajona. Es como que queremos pertenecer a esa cultura y nos olvidamos que nosotros tenemos una cultura tan rica o más rica que la misma cultura yanqui, ¿sí? Tal vez la problemática más acuciante que tiene Latinoamérica y que tiene en particular nuestro país sea la cuestión económica, pero nosotros, ellos, en comparación con nosotros, no tienen muchas diferencias en cuanto a lo cultural, en cuanto a la capacidad de producción, en cuanto, yo diría, a los profesionales que se forman en nuestras universidades. Entonces, por allí también el debate que se hacía Barrón, es esta idea que hoy se tiene de un mundo, yo diría, muy tecnológico, un espacio en donde la tecnología prácticamente está presente a la orden del día. Y él decía, bueno, ¿cuál será la implicancia de las ciencias sociales en este mundo tan tecnológico, tan tecnificado? A lo mejor formar buenos técnicos o formar buenos seres humanos. Y ese es un debate más orientado al ámbito de las herramientas. ¿Qué herramientas nosotros les estamos dando? ¿Qué importancia le estamos dando a este marco? ¿Qué queremos para nuestra sociedad del futuro? ¿Sí? Que ustedes sean excelentes técnicos en su profesión y dejemos de lado la cuestión humana, dejemos de lado aquella cuestión que tiene que ver, yo diría, con lo esencial, con lo que hace a nuestro espíritu social, o profundicemos a un profesional con altos valores morales y sociales. Y yo creo que por ese lado es un poco la orientación que la Universidad Católica de Cuyo a ustedes les quiere brindar. Por eso, no por nada, el eslogan que ustedes ven en las propagandas que tiene la universidad, de formación en valores. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad hoy por hoy esta situación se ha perdido, ¿sí? Y yo creo que es bueno tener buenos técnicos, buenos ingenieros, buenos profesionales, pero no profesionales empáticos, empáticos con otras personas que no lo son. ¿De qué me vale tener un buen médico, un muy buen médico, si a lo mejor no sabe llegar a un paciente, es muy empático, no le interesa lo que le pasa al otro,
no se preocupa, ¿sí? Más que por él. Entonces son cuestiones también para debatir y para tener presente. Por otro lado, recién había un alumno que me había hablado de algo político. ¿Me podés remarcar la pregunta si me estás escuchando y decirme tu nombre? Brian Muñoz. Brian, No, sí, te no, escucho, Brian. mi pregunta venía más que nada si lo que estaba hablando se relacionaba con el papel de la democracia y el cambio de paradigma que menciona el programa. Sí, 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 totalmente, totalmente. En este cambio de paradigma, en primer lugar, nosotros estamos en un momento de la ciencia en donde es un momento de construcción. Se están construyendo nuevas miradas, nuevas lógicas, nuevos sentidos que nos van a permitir de acá en más, en la próxima década a lo mejor, poder tener una orientación más clara de hacia dónde vamos. ¿Sí? Hoy esto nosotros lo estamos percibiendo en el contexto educativo, sin lugar a dudas. Esta cuestión que yo les decía recién de la mediación y la posibilidad de educar a través de los recursos tecnológicos era algo que muchos de nosotros como docentes sabíamos que iba a venir, pero que no teníamos un tiempo para decir, mira, esto se va a implementar a partir del año que viene. Y bueno, esta cuestión de la pandemia nos llevó a que los tiempos se agilizaran y viviéramos dentro yo diría, de una nueva estructura para la cual muchos de nosotros no estábamos preparados. A muchos nos costó asimilar esta idea de enseñar mediado por una pantalla, saber que del otro lado a lo mejor me escuchan, pero a ver, también esta idea de cuestión impersonal que se da, esta cuestión de monólogo. Yo por eso siempre a mis alumnos, estoy en un meet, le digo, no me abandonen, háblenme. Si alguien se anima a preguntar, pregunte, préndame en la cámara, porque no les podría comentar por allí lo difícil que es hablarle a una pantalla. Es como si ustedes estuvieran hablando a un espejo, ¿sí? A un espejo y el espejo no les contestara nada. Entonces, bueno, esta cuestión también marca un nuevo paradigma en la enseñanza, ¿sí? Y que de alguna manera nos va a dar una nueva identidad como sociedad. Tal vez una identidad, ¿por qué no?, más solidaria, como yo decía recién, más empática con el otro, ¿sí? Saber que el otro está ahí, que necesita lo mejor de aquel conocimiento que yo le puedo otorgar, que le puedo brindar. Por eso es muy importante lo que decías. Yo creo que esta idea de democracia también se vincula con la cuestión de identidad y de ciudadanía, tal como lo expresaban estos autores que yo te voy mencionando. Barrón es uno de ellos, ¿sí? Esta idea de ciudadanía que nace, que crece, por lo menos en la Argentina, a fines del siglo XIX y que se va a transformar, yo diría radicalmente, a partir ya de la irrupción del siglo XX y de los cambios que va a arrojar, por ejemplo, la famosa Ley Sáenz Peña de 1912, que va a permitir tener como una posibilidad de que aquel ciudadano nativo de nuestro territorio pudiera acceder al derecho a votar, un derecho que lo facultaba a elegir a los representantes que quería colocar en los ámbitos de poder. Recuerdo, la ley Sáenz Peña del año 1912 establecía el voto en nuestro país. El voto a partir de ese momento iba a ser secreto, obligatorio, universal. Aunque por ahí alguna de las compañeras que me está escuchando del otro lado me dice, bueno, profe, pero era un voto si lo miramos desde el punto de vista social, si lo miramos desde el punto de vista de la igualdad de género, que no era aplicable al colectivo de las mujeres. Y es cierto, la mujer tuvo que recorrer mucho camino desde fines del siglo XIX hasta casi mediados del siglo XX para poder conseguir el derecho ciudadano al voto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la mujer siempre se la consideró en el marco, yo diría, hasta cerca de mediados del siglo XX, como alguien que no podía acceder a ese derecho. Tal vez porque siempre, utilizando un término moderno, se las ninguneó en el sentido de la capacidad que podía llegar a tener la mujer para el ámbito político, para el ámbito de la toma de decisiones. A tal punto, chicos, que a muchas mujeres se les impidió, por ejemplo, estudiar en las universidades a comienzos del siglo XX. Y gracias a la tarea de enormes mujeres, ¿sí?, que lucharon y que trataron de reivindicar sus derechos a poder formarse en un ámbito superior universitario, hoy muchas de ustedes pueden tener la posibilidad de estudiar una carrera universitaria.
Hablo, espero que la memoria no me falle, de algunas pioneras como Alicia Moró de Justo, Cecilia Grierson, Lanteri, que son algunas de esas grandes mujeres de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que lucharon para que hoy la mujer pueda poseer esta posibilidad y estos derechos en igualdad de condiciones con el hombre. Y bueno, no me quiero olvidar, obviamente, hablando del voto, de ese acceso al voto que tuvo la mujer durante el primer gobierno, finales del primer gobierno de Juan Perón, gracias al accionar de Baluarte de Perón. Y una mujer discutida por algunos sectores, muy valorada por otros, y que siempre digo yo, dentro del ámbito histórico, ha sido un personaje memorable de la década del 20, ¿sí? Una mujer que sin lugar a dudas le ha dado, yo diría, una impronta muy importante al papel de la mujer en la sociedad argentina. ¿Vamos hasta ahí? También no me Sí, quiero profe. quedar, no quiero dejar afuera la importancia que en este ámbito democrático, vinculado más a la historia reciente, tienen, yo diría, el tema de los derechos humanos, ¿sí? Los derechos humanos en este colectivo también están presentes. Reivindicar nuestro pasado para que aquellas cosas nefastas que sucedieron no vuelvan a ocurrir en el futuro, para que de eso nosotros podamos tener un aprendizaje. Entonces, de todo eso que yo les estoy marcando, es tal vez el foco, es tal vez el marco sobre el cual las ciencias sociales se asientan, se paran, darle ese conocimiento al estudiante que le permita entender la realidad, entender el mundo en el que está, proyectar a lo mejor, yo diría, una idea hacia el futuro, pero siempre teniendo presente lo que ha sucedido y hacia dónde vamos. Alguien me puede decir del otro lado, y profe, vamos como en un auto de carrera que no tiene conductor. A lo mejor puede ser, ¿sí? Pero bueno, la idea es que las generaciones que vienen puedan revertir esta situación y que finalmente en algún momento de nuestra historia podamos gozar de una nación plena, con plena libertad y a lo mejor no tan sumidos en periodos de crisis como estamos hoy en este momento en nuestro país. Bueno, avanzando, dejándolo un poquito de lado a Barrón y avanzando con Wallenstein, su producción se va a dividir en cuatro grandes puntos, ¿sí? La primera es la construcción histórica de las ciencias sociales desde el siglo XVIII hasta 1945. El segundo punto son los debates en las ciencias sociales del 45 hasta el presente. El tipo de ciencia actual que se requiere y la reestructuración de las ciencias sociales como conclusión al aporte. Si vamos avanzando sobre alguna cuestión, él habla de esa construcción histórica del siglo XVIII hasta 1945. En realidad, al comienzo, ¿sí? Y esto también lo puedo vincular con Barrón, él dice que la historia de las ciencias sociales tiene que ver con la historia de las humanidades, con la historia, por ejemplo, de mi disciplina, que es la historia, que es el derecho. En el caso de Wallenstein, habla de dos ramas, que son la filosofía y la ciencia. Por ahí podemos hablar de un, no de un desencuentro, sino de una mirada distinta, de una mirada distinta. En el caso de Barron, él habla que la historia y el derecho fueron como muy importantes allá en la antigüedad clásica, en Grecia y Roma, para los pensadores, y que vinculado a la sociedad permitieron tener un pensamiento histórico. Cómo se pensaba el pasado, ¿sí? Cómo se lo entendía, obviamente en un tiempo, y escuchen bien lo que les voy a decir, en un tiempo donde no había ciencia. En el caso de Wallenstein, ya habla de un campo unificado, de un campo de saberes, ¿sí? En donde ya, como ustedes ven, la ciencia está presente, pero también está presente uno de los ámbitos que permite al hombre mirar, entender, racionalizar lo que puede suceder, que es el ámbito filosófico. O sea, la filosofía está muy implicada a esta idea del intelecto, de poder saber adquirir saberes y que de alguna manera me permitan, a partir de la aplicación de la ciencia, entender la realidad que me circunda, y como dice ahí, la búsqueda de la verdad, lo bueno y lo bello. Esta era la visión clásica de la ciencia. Ya cuando nosotros hablamos de una visión clásica de la ciencia, nos estamos enfocando fines del siglo XVIII,
comienzos del siglo XIX, donde esta ciencia positiva, podemos decir, surge. Cuando yo hablo de ciencia, ¿sí? Se viene a la mente, seguramente muchos de ustedes, el famoso método científico, ¿sí? El método científico, aquel método que se originó en las ciencias naturales, ¿sí? Que seguramente muchos de ustedes que llevaron materias como ciencias naturales, estoy seguro que los profesores lo aplicaron a la hora de realizar un experimento. ¿Qué es el método científico? A ver si alguien del otro lado se anima así en pocas palabras a describir lo que ustedes entienden por método científico. ¿O para qué sirve el método científico? Es un proceso, profe, por el cual nosotros obtenemos nuevos conocimientos o conocimientos actualizados. Bien, un proceso, sí, que obviamente yo voy a lograr al final. Está bueno la idea. Pero a ver, el método científico, como yo les decía recién, es un método que está muy implicado a un objeto de estudio. Ese objeto de estudio tiene, yo diría, como marco referencial el hecho de que el investigador se hace preguntas sobre algo que desconoce, sobre algo que intenta entender, sobre la realidad que lo circunda, ¿sí? A ver, si yo, por ejemplo, ustedes que van a ser futuros economistas, y viene alguien y les dice, a ver, vos sos contador, licenciado en administración, sí, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué en Argentina, supongamos que han tenido la suerte de viajar, no sé, a cualquier país del mundo, saco los países latinoamericanos, que estamos en crisis permanente, cualquier país del mundo, no sé, europeo, eh, asiático, no sé, pongan el país que ustedes quieran, menos de Latinoamérica, y les preguntan, ¿por qué en Argentina siempre están en permanente crisis económica? ¿Sí? Entonces, eso podría marcar la pauta. Si usted me dice, ¿por qué, profe? Yo no tengo una respuesta hoy por hoy verdadera. A lo mejor puedo tener algunas ideas que, no sé, al que me está escuchando le puedo transmitir, pero no tengo una respuesta realmente fehaciente que dé, yo diría, todas las pautas de por qué estamos en crisis económicas permanentes, ¿sí? Entonces, eso podría ser el marco de una hipótesis. Una hipótesis es un planteamiento, una aseveración que un investigador hace sobre el proceso de crisis. A lo mejor, si yo soy un investigador, digo, bueno, nosotros vivimos en crisis económica permanente porque siempre tuvimos malos gobiernos. Es una afirmación que me encargaré a futuro de darle una solución. Bueno, y esa afirmación va a derivar en preguntas, en problemas, en donde voy a intentar buscar una respuesta. El famoso método de experimentación. Vieron ustedes que una frase muy conocida, ¿sí? Sobre todo a fines del siglo XIX, era ver para creer. El científico tenía que experimentar, tenía que ver, tenía que tocar, tenía que palpar para realmente decir esto es como se dice. Si yo digo, esta taza, ¿sí?, está hecha de cierto material y permite contener el agua, bueno, yo voy a probar si es verdad, si voy a venir, la voy a tocar, voy a decir, sí, esto es cerámica, yo puedo echar acá agua, la mantiene, no se filtra, ¿me entienden? A través de la experimentación, a través de la observación. Son algunas cuestiones que acá están presentes en Wallenstein. Por eso él habla de la visión clásica de la ciencia, que descansa en dos premisas. Bueno, las dos premisas, me fui, perdón. El modelo newtoniano, ¿sí? Podemos alcanzar certezas porque hay leyes que rigen el mundo de manera regular. O sea, una de esas leyes es obviamente la ley de gravedad. La ley de gravedad. Si no tuviéramos gravedad en la Tierra, prácticamente la vida sería imposible. ¿Por qué? Porque nada se sustentaría sobre la superficie. Ahora, ¿cómo funciona la ley de gravedad? Y funciona en nuestro planeta porque tenemos un núcleo central, porque nuestro planeta hace un movimiento de rotación y de traslación, ¿sí?, que implica esta ley. Ahora, esta ley, el modelo newtoniano, si yo ya me voy al ámbito del universo, por ahí deja de funcionar. Que fue, yo diría, las grandes transformaciones, por ahí alguien me ha hablado de paradigma, las grandes modificaciones a ese paradigma newtoniano que se va a vivir ya en la década del 20, con la irrupción, por ejemplo, de la teoría de la relatividad de Albert Einstein.
el tiempo es relativo, ¿sí? Acá sí lo podemos tener, el tiempo es un sistema de medición inventado por el ser humano, pero en el universo, si nosotros tuviéramos la posibilidad de salir de nuestro planeta, estar en el universo el tiempo es siempre igual, no hay un antes, no hay un después, no hay un mañana, ¿me entienden? El tiempo es lineal, no hay tiempo, no hay tiempo para que ustedes me entiendan. Bueno, el dualismo cartesiano, ¿sí?, entre el mundo físico y el mundo social y espiritual. Ese dualismo cartesiano también llevó a grandes enfrentamientos, sobre todo en este tiempo que yo les estoy marcando, de la Iglesia contra el mundo científico. El tema de Galileo Galilei, aquellos que fueron perseguidos por los descubrimientos que hicieron, el hecho de que la Iglesia por ahí negaba ciertas miradas que los científicos tenían sobre la realidad, sobre el mundo, sobre cómo estaba constituido, no sé, eh, el sistema que componía el cuerpo humano, ¿me entienden? O sea, ya a partir del siglo XVIII, XIX, hay grandes avances, tanto en el mundo científico como tecnológico, que de alguna manera entran en debate con el mundo espiritual. Y no me quiero quedar solamente con esto. Fíjense ustedes, para un científico entender la realidad espiritual es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Y porque sí, porque el científico está asentado en esta mirada, ver para creer. Yo digo, esta taza es así, puede contener un líquido, sí, porque la puedo tocar, puedo echarle líquido, pero ¿cómo hago en el mundo espiritual? Si yo quisiera, por ejemplo, colocar en una balanza, ¿sí? ¿Cuál de los que me está escuchando, suponiendo obviamente que todos sean católicos, apostólicos, romanos, cuál de ustedes tiene, yo diría, un mayor sentido, no sé, religioso, una mayor fe, para ser más preciso, una mayor fe, ¿sí? A ver, la fe de por sí no la puedo medir, no es cuantificable. Entonces, para el mundo científico, aquello que no es cuantificable, aquello que yo no puedo tocar, aquello que no puedo percibir, que en definitiva no puedo ver, no lo entiendo, lo termino negando. Entonces, por eso el gran choque que hubo siempre entre el mundo científico, a lo mejor positivista liberal de fines del siglo XIX, con el mundo de la fe, el mundo teológico, el mundo ya más vinculado al ámbito cristiano. ¿Vamos bien hasta ahí? Me fui un poquito, pero bueno, lamentablemente estos temas siempre llevan a que uno se vaya desplayando. Bueno, el modelo newtoniano, ¿sí?, las ciencias naturales, experimentales, ahí tiene una implicancia grandísima el tema de la física, la química, la biología, ¿sí? Y por otro lado también el estudio de la realidad social por medio de los distintos tipos de conocimientos que se iban obteniendo. Esto no se escindió, no se separó también del tema de la literatura, la pintura, la música, la historia de las artes, que también en cierta manera tuvo como un enorme avance en este tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, me dice, bueno, pero ¿qué avance vinculado al mundo científico puedo llegar a entender en la pintura? Las técnicas de pintura, ¿sí? Como las técnicas de pintura. Claro, a lo mejor cómo yo percibía algo desde determinada perspectiva, la importancia de la refracción y reflexión de la luz en un cuadro, el uso de un determinado color a partir de la unificación de ciertos compuestos químicos para obtener, no sé, un empaste o una pintura con un tono determinado. ¿Se va entendiendo del otro lado lo que quiero decir? Sí, profe. Chicos, bien, avanzamos. Entonces, muchos filósofos ya a fines del siglo XIX comenzaron a hablar de la física social y comenzaron a reconocer la existencia de múltiples tipos de sistemas sociales. Y todos requerían en cierta manera una explicación. Ya en el 1850, obviamente surgen grandes universidades europeas en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos. Y bueno, estas disciplinas van a ser las que van a abarcar en ese momento las ciencias sociales. Fíjense, historia, economía, sociología, ciencias políticas, antropología. Bueno, acá hay una simple explicación de lo que es la sociología, ¿sí? Eh, el conocimiento, la antropología estudia el mundo primitivo, la etnografía, la filología,
las ciencias nomotécnicas, sociología, ciencia política, economía, ¿sí? Y empiezan como a internalizarse. Esto quiere decir que es un proceso de institucionalización como disciplina. Para que me entiendan del otro lado, se convierten en disciplinas científicas, ¿sí? Disciplinas científicas que permiten estudiar las diferentes realidades sociales. Entonces, ahí vamos a ver el interés, por ejemplo, de estas disciplinas en llegar a leyes generales, ¿sí? Percibir la necesidad de segmentar la realidad humana para analizarlo. Y ahí lo que yo les decía, la aplicabilidad de un método científico, entender la realidad en la cual estoy, en la cual vivo, a partir de la posibilidad que me da el mundo científico de comprender el entorno que me rodea. Perdón, me fui a la 2. ¿Sí? Bueno, estas instituciones, perdón, me fui demasiado, me parece. Ahí volvemos un poquito, ahí habíamos quedado. Para 1945 ya la ciencia social estaba delimitada por la mayoría de las universidades, ¿sí? Había algunas que se orientaban más a los sistemas humanos, algunas universidades también van a orientarse más hacia el análisis de las diferentes sociedades o civilizaciones del pasado y cómo se fueron alterando, cambiando con el paso del tiempo. También las estructuras institucionales fueron cambiando a partir de la investigación, las prácticas científicas, en especial después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí se da como una brecha muy interesante entre las posiciones de los intelectuales, ¿sí? De aquellos investigadores más del ámbito de las ciencias duras. Entonces, bueno, esto dio como una impronta muy particular ya después del año 1945, y en donde a lo mejor los investigadores científicos, a partir de sus descubrimientos, a veces cuestionaban lo que algunos intelectuales marcaban desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿sí? Hay como cuestionamientos, hay como posiciones críticas. Hoy, actualmente, según Wallenstein, ¿qué es lo que se requiere de la ciencia social? Dice, y bueno, de la ciencia social, sobre todo, lo que se pide son que se genere un debate que nos permita entender ese recorrido histórico de cómo fue evolucionando la ciencia social y sobre todo que nos permita entender la realidad en la cual nos encontramos. En definitiva, es eso lo que Wallenstein dice. Y ese cambio tiene que ser un cambio que nos permita entender o poder construir hacia el futuro lo que decía un compañero recién, un nuevo paradigma en donde nos podamos situar ya en la próxima década. Algo similar a lo que pasó, no sé, a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, por ejemplo, en donde se definieron las ciencias que iban a integrar el campo de las ciencias sociales. Bueno, y también obviamente el tema del aprendizaje en las universidades. ¿Qué tipo de aprendizaje nosotros le tenemos que brindar al alumno universitario? Obviamente no puede ser el mismo aprendizaje que se daba en el año 45, porque la realidad del mundo en la cual estamos es muy diferente a la de ese tiempo, ¿sí? Hoy por hoy, yo digo, hay grandes problemas que nos enfrentan a grandes desafíos. Y esos desafíos muchas veces tienen que ver con lo teórico, metodológico. Y esto, bueno, lleva a que en muchas universidades se vea la necesidad de construir nuevos consensos para fortalecer la relación entre el investigador, la investigación, ver, por ejemplo, no sé, temas en especial que implican la realidad social en la cual yo me encuentro en este momento y que están vinculadas a lo político, a lo económico, a lo cultural, ¿sí? En definitiva, a lo social. ¿Por qué? Y porque somos seres naturales, ¿sí? Somos seres que permanentemente estamos en ese proceso de cambio, transformación y de intentar dar un nuevo sistema de ideas o ordenar el sistema de ideas
que nos está rigiendo para poder proyectarnos hacia el futuro. Bueno, hasta ahí llego con Wallenstein, ¿sí? Porque es muy, a ver, es un, es un teórico muy importante y bueno, habría que leer con detenimiento cada uno de sus capítulos, de su producción, para poder desglosar lo que en líneas generales él intenta decir. Él intenta decir que hoy el camino de las ciencias sociales viene de la mano de la investigación, viene de la mano de, no una disciplina, de muchas disciplinas que integran el área social, sobre todo con esta idea, formar un futuro profesional que tenga todas las condiciones, que tenga todas las herramientas que le permita entender el mundo en el que vive, en el que está presente, en el que va a ejercer su futura actividad, pero que también sea no solamente un técnico, sino que sea alguien que tenga empatía con el semejante, que tenga empatía con el grupo social al cual pertenece. O sea, tratar de buscar un equilibrio entre formar un buen profesional, pero a la vez tener un buen ser humano. En definitiva, yo creo que los dos, en líneas generales, están coincidiendo en eso. Bien, preguntas. Preguntas. Espero no haberlos aburrido. Este tema es medio complejo, pero creo que es muy interesante y se presta mucho al debate. Escucho sus preguntas. Que quiera preguntar, que quiera consultar. Profe, yo quería preguntar sobre la tarea esa o los cuestionarios que había dejado en el aula, si más o menos, o sea, yo ya lo entregué y no quería saber si más o menos podría dar, aunque sea algunas pautas de cómo podríamos haberles respondido a las preguntas. No, a ver, lo que pasa es que si yo estoy en las pautas no tiene sentido para los otros que me están escuchando, porque la idea es a partir de los materiales de lectura y del análisis que ustedes vayan haciendo, que es un análisis individual, que ustedes puedan responder de acuerdo a su perspectiva y de acuerdo a lo que ustedes han entendido, lo que yo ahí pregunto. O sea, la apreciación es muy personal. Por eso yo recién les decía que una de las implicancias dentro del ámbito universitario es ver esta idea de cómo proceso una lectura, qué sentido de interpretación yo le suelo dar a lo que leo y si soy capaz de leer entre líneas o establecer un marco de comparación. ¿Sí? Para el que me preguntó recién, Nicolás, en todo caso, si vos ya lo has mandado, vas a tener yo diría, la corrección y por ahí las marcas que yo te voy a hacer a tu respuesta, ¿sí? Pero sobre todo a mí me interesa en esta cuestión de los cuestionarios el tema de ver cómo interpretan, cómo leen el material y si son capaces de establecer relaciones o vínculos con los diferentes autores que con la profesora Paola nosotros hemos querido darles. Si vos me planteas una pregunta, no todo el cuestionario, porque aquel que no lo entregó por ahí le vas a facilitar el trabajo. Una pregunta yo te la puedo salvar. Nicolás. Ah, no, entonces espero la corrección por las dudas. Bueno, si no me querés, aunque sea una pregunta, querés hacerla, yo te la respondo, pero a ver, yo también, o sea, no quiero que los que te están escuchando tomen partido por ahí de lo que vos hiciste y no digo copiar, pero tomen algunas ideas para hacer lo suyo, todavía el que no lo entregó, porque la idea es Profe, ver cómo están funcionando. Sí, Mauro, te escucho. en los videos que nos mostró usted, para que tengamos noción, son muy de la perspectiva mexicana, más que Sí, todo de la economía, del conocimiento. sí, No, sí. no sería algo más fácil, porque no se entiende mucho con lo que tiene que ver acá en Argentina, porque en México que está medio que dividido, acá también, pero acá peor, así lo Sí, pongamos. sí. A ver, lo que Profe, nosotros... sí, para, le contesto a Mauro y ahí estoy con vos, Valentino. Lo que nosotros buscamos con la profesora es que también ustedes en la mirada, si tuvieran un panorama de Latinoamérica. Por ahí con este autor quisimos dar una mirada más de lo que es aquel país que abre, se puede decir, al mundo latinoamericano, que es México. ¿Sí? México es como la puerta de entrada de Latinoamérica, hablando siempre desde el norte. La perspectiva del sur, de la situación, de cómo estamos, de cómo vivimos, ya sea a dónde vamos, era un poco la lógica que yo fui mencionando en la clase. ¿Sí? Entonces,
tratar de establecer como marcos comparativos para ver que la realidad que muchas veces tienen países como México no dista mucho de la realidad que nosotros tenemos en Argentina, porque México, dentro del contexto latinoamericano, como de otras naciones de Latinoamérica, tiene exactamente los mismos problemas. Por ejemplo, en su sociedad, el tema del acceso al trabajo es un tema común en todos los países latinoamericanos, la posibilidad de buenos salarios, un tema común a toda Latinoamérica, el acceso a la educación, un tema común, la posibilidad del acceso a la vivienda, a la salud, la posibilidad de a lo mejor poder contar con recursos mínimos, vivienda, no sé, infraestructura que permitan el bienestar de la sociedad. Por eso, tomamos a México como un parámetro también para ver lo nuestro y de alguna manera que ustedes tuvieron un pantallazo general de toda Latinoamérica. O sea, las situaciones, los condicionantes que ahí se marcaron y que yo estuve trabajando en la clase, se pueden aplicar perfectamente a cualquier país latinoamericano y no estarían equivocándose. Porque el que me dice que en Latinoamérica no hay pobreza, no hay exclusión, que todos los sectores sociales tienen igualdad de condiciones y que todos viven en un estado de bienestar, yo les diría que eso no es así, sino todo lo contrario. ¿Sí? No sé, Mauro, si te respondo lo que recién me preguntabas. Sí, profe, me responde. Es que me Perfecto. parecía raro, pero está bien ahora. Sí, Gracias. por eso era esa, fue como una lógica de contrastación, para que ustedes pudieran observar esa realidad y en base a lo que yo he aportado, que también pudieran como ver que esas situaciones son comunes a toda Latinoamérica. Valentino, vos me habías preguntado algo, no sé, justo te Sí, corté para... yo viendo sobre la economía del conocimiento, vi que también se nombraba la ley de software. ¿Eso es algo que se hace nada más en Argentina o también en general de Latinoamérica? Mira, la ley de software es algo que me atrevería a decir que están muy en pañales si vamos al contexto latinoamericano. Hay algunas naciones, tal el caso de Argentina, que ha avanzado mucho al respecto. Es más, la industria del software en Argentina ha tenido un crecimiento espectacular, espectacular en los últimos años, sobre todo en la industria vinculada a los juegos electrónicos, ¿sí? A los juegos electrónicos, a las aplicaciones que ustedes pueden utilizar en los celulares, que también forma parte yo diría, de esta nueva lógica industrial que se viene, la industria que no echa humo, que es la industria del conocimiento, que es la industria de la ciencia, que es la industria del saber. Argentina ha dado pasos muy importantes. Hay otras naciones latinoamericanas que lo han acompañado, tal el caso de Brasil, el caso de México, no me quiero equivocar, Chile anda en una situación similar, pero hay otros países en donde todavía esto está muy en pañales, todavía es como que no logran llevar adelante una ley que regule sobre todo el tema del software, ¿sí? Porque acá, a ver, ¿cuántos de ustedes, y yo me incluyo, ¿sí? Bueno, esto queda grabado y lo ven ustedes solamente, pero ¿cuántos de nosotros utilizamos en nuestra computadora software pirata? ¿Sí? El que utiliza algún tipo de software pirata, como decía siempre en el secundario, levante la mano. ¿Sí? Yo tengo programas que si los tuviera que adquirir, los tuviera que comprar, no, para que mi computadora funcionara y, bueno, y obviamente poder establecer un contacto con ustedes, no lo podría hacer. No lo podría hacer porque están cotizados en dólares. Imagínense los condicionantes de poder adquirir esos paquetes que son sumamente caros en la situación actual que nosotros vivimos, donde a ver, el valor de nuestros salarios es cada vez más bajo, ¿sí? Es más bajo en relación al dólar. No sé, Valentino, si te contesté lo que me preguntabas, si ibas por ahí. Sí, sí, pasa que yo, aparte de ver el video de México, vi unos de Argentina y quería saber si van hacia el mismo lado nada más. Y nos nombraban la ley de software. Sí, sí, la ley de software ha sido muy importante. Argentina tiene grandes avances en ese ámbito. Hay algunas cuestiones que tienen obviamente que ser modificadas, porque vos sabés que el ámbito tecnológico es algo que se renueva permanentemente. Permanentemente salen nuevas cosas, ¿sí? Y bueno, y la ley o el sistema legal va mucho más lento que el cambio o el salto tecnológico. Entonces, muchas veces
demora la cuestión legal un tiempo sustantivo en relación a los cambios que ya se han establecido. Eso es algo que seguramente en el futuro se va a tener que rever. Y la tecnología avanza de manera tan increíble y tan rápido que muchas veces la jurisprudencia sobre la cual está sentado un Estado queda como yo diría, con un gran asombro, ¿sí? Con un gran asombro porque le presenta desafíos permanentes a los cuales tiene que dar respuesta. Y lamentablemente el sistema legal argentino no tiene las respuestas que por ahí tiene la tecnología en cuanto a los tiempos, ¿sí? El tiempo tecnológico es un tiempo mucho más rápido que el tiempo legal. ¿Sí? Valentino, no sé si querías preguntar algo más. No, profe, gracias. Ya está. ¿Sí? ¿Te respondí lo que vos me preguntabas? Sí, sí, sí. Muchas ¿Sí? gracias. No, por favor. Chicos, ¿alguno que quiera hacer alguna otra pregunta? ¿No? Estos temas se prestan muchísimo al debate. A mí me hubiera encantado estar en una clase presencial y bueno, y obviamente poder discutir con ustedes todos estos materiales y poder avanzar, yo diría, en muchas derivaciones que tiene el campo social. Lamentablemente, en este ámbito de pandemia y en esta cuestión de los MIT, a veces no contamos con el tiempo como para poder desglosar un debate y un foro que hubiera sido espectacular, porque yo creo que son temas muy actuales y que a ustedes los toca, ¿sí? Porque esta generación que ha vivido este gran cambio y que va a formar parte de esta nueva constitución, de ese paradigma que está en proceso de construcción. Pero bueno, lamentablemente muchas veces nos situamos en marcos temporales para estas clases que a veces son acotados. Yo no los puedo tener en una clase de MIT 2 horas o 3 horas porque sería una cuestión antipedagógica. Entonces, generalmente las clases pueden ser de 40 minutos, 50. Bueno, a veces cuando se presenta un debate podemos estirarnos a 1 hora 10, pero no más de eso porque en realidad se vuelve algo ya muy agotador y tedioso. Más que todo para ustedes que están del otro lado escuchándome. Bueno, chicos, vamos entonces a terminar acá la clase. Los invito a leer con detenimiento los materiales, los apuntes, ya para la semana que viene. Creo que el programa... Sí, sí, te escucho, Mauro. Sí. Eso que nos mostró hoy, ¿lo va a subir? Está subido en el campus. Está subido en el campus. Lo que no está Bien, subido gracias. es el Prezi, que seguramente el Prezi se los voy a... Había subido otro, pero me gustó más este de Wallenstein. Se los voy a subir a la página si lo tienen. ¿Está? Lean el material y yo creo que va a ser muy orientativo en cuanto a lo que hemos estado conversando. He intentado hacer como un mix entre los dos autores. Espero que me haya salido y que no se hayan confundido más, ¿sí? Es la primera vez que me animo a establecer como un marco de contacto y de relación. También un poco para despertar el debate con ustedes, ¿sí? Agradezco a todos aquellos que hayan participado y invito a los que no participan a que lo hagan, a que se animen, a que opinen, a que critiquen, a que me digan, mire, profe, no me gustó, no le entendí o lo que fuera, porque estamos todos en un proceso de construcción y andamiaje de estos nuevos aprendizajes, ¿sí? En el marco de una situación, de un contexto que obviamente es atípico a la clase tradicional que sabíamos tener en el aula. Bueno, chicos, les dejo un gran saludo para todos, que tengan un excelente fin de semana, a cuidarse y nos estaremos viendo la semana que viene, si Dios quiere. Los materiales ya van a ser publicados la semana que viene de la tercera clase y al final yo voy a hacer como un mix, como un resumen de los temas que se han visto. Así que los espero para la próxima clase del viernes. Que tengan un excelente fin de. Nos estamos viendo. Chao, chao, chicos. Hasta luego, profe. Gracias igualmente. Gracias, profe. Buen fin de semana. Chao, chao. Gracias igualmente. Chao, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, profe.